Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy grabando acá esta clase porque les había comentado que, bueno, que esta semana no voy a estar dando la clase sincrónica, así que este es el trabajo práctico 17 de Totem Itaú y ya les comparto la pantalla con el PowerPoint. Bueno, fíjense que tenemos el ideal y el tiempo primordial. Acá yo les puse esta imagen, bueno, que se asocia con el totemismo, porque el trabajo que vamos a abordar en este trabajo práctico que cierra la segunda parte del programa es Totem y Tabú. Y fíjense que tenemos el ideal y el tiempo primordial. Tenemos para leer, es extenso lo que tenemos para leer, y en el programa de trabajos prácticos tenemos una serie de puntos que comienzan con el totemismo. Comencé con esta idea de la construcción de lo que se llama el mito científico. Acá en las diapositivas yo les pongo la pregunta para como una suerte de apertura. ¿Por qué mito científico, no? Bueno, se puede decir que en este texto, Totem y Tabú, Freud construye su propio mito. Freud lo llama su mito científico, ¿no? En el apéndice de Psicología de las Masas, el último trabajo que vimos. Y ahí Freud hace todo un recorrido por distintos ensayos, por trabajos científicos, las teorías nominalistas, las sociológicas, las psicológicas, que intentan explicar el origen del totemismo, el surgimiento de la sociedad, la religión, la eticidad y la neurosis. Estos, o sea, los trabajos son sobre el origen del totemismo, pero Freud de ahí va a desprender el surgimiento de estos ítems que podemos nombrar como hasta que llegan hasta la neurosis. Y les señalo esta diferencia que hay sutil entre el programa de trabajos prácticos, que corresponde a la clase 17, fíjense que se titula El ideal y el tiempo primordial, cuando el programa general, en la unidad 12, se llama El ideal, el padre y el tiempo primordial. Como que aparece este padre ahí, que me parece interesante conservar esa diferencia, porque nos vamos a servir de ella para introducir, bueno, ¿de qué padre se trata, no? ¿En qué lógica se inserta esta idea de padre? ¿Cuál es el padre, digamos, de Totem y Tabú? Que vamos a ver que no es el mismo padre que el padre del complejo de Edipo, que el padre, digamos, de la historia de cada uno, del mito individual de cada persona, digamos, de la historia familiar de cada uno, sino que este padre de Totem y Tabú es diferente. Bueno, Freud parte entonces del totemismo de este autor, de Fraser. Él dice, bueno, los antropólogos describieron al totemismo como un sistema religioso y un sistema social, y sitúa de entrada dos prohibiciones, un tabú, digamos, creo que pueden buscar la palabra un tabú que es, cuáles son las dos prohibiciones, los tabúes del totemismo, aparecen respecto del tótem. Bueno, no matar al tótem, explica, Freud se detiene especialmente a desarrollar qué es el tótem, dice que el tótem es un animal, puede ser también un vegetal, sagrado y venerado, que se lo respeta, que no está permitido tocarlo, cazarlo, comerlo, que la prohibición conlleva un castigo, incluso puede ser la muerte, ese castigo o la enfermedad, que el tótem brinda protección a los miembros de la tribu, los miembros de la tribu se identifican con él, conserven la idea de identificación con el tótem. Aquí vemos entonces el aspecto religioso del totemismo, ¿no? Eh, Sería en el sentido de que se lo respeta como un dios, ¿no? Se considera un padre ancestral al tótem. Y respecto de los miembros del clan, el otro tabú es que ellos se consideran hermanos y los lazos totémicos son los determinantes, no los familiares. Entonces está prohibido el comercio sexual entre los miembros de un mismo clan. La exogamia marca el aspecto social del totemismo, ¿no? Entonces hay un aspecto no matar al tótem, por un lado, sería una de las dos prohibiciones, no matar al tótem, y el otro, no cometer, digamos, no, está prohibido el comercio sexual entre los miembros del mismo clan, lo que permite la salida exogámica, ¿no? De ir a buscar el comercio sexual fuera del clan. Ese sería el aspecto social. Bueno, el otro término que aparece en el programa es la horda primordial, que Freud lo toma del darwinismo,
De los hábitos de los monos superiores, Darwin infirió que también el hombre originalmente vivió en hordas pequeñas. Esto quizás lo conocen de lecturas previas del colegio, ¿no? Darwin supuso, infirió que en esas hordas pequeñas había un macho más viejo, y los celos de ese macho alfa, digamos, impedían la promiscuidad sexual. El hombre originalmente vivió en esas comunidades pequeñas y cada hombre tenía varias mujeres o una familia, ¿no?, que defendía de los demás varones. Ahí, un macho se establece entonces como jefe de la sociedad y los machos más jóvenes son expulsados de la horda, ¿no? Se ven impedidos de entrar en ese apareamiento consanguíneo dentro de los miembros de la misma familia. En la horda primordial darwiniana, necesariamente se establece entonces la exogamia. Fíjense que si está prohibido el comercio sexual, el apareamiento consanguíneo, entonces se establece la exogamia. Ningún comercio sexual dentro de los miembros del mismo hogar. Tras la introducción del totemismo, esto se mudará en ningún comercio sexual dentro del tótem, ¿no? Dentro del clan del tótem. El otro punto que tenemos en el programa es las zoofobias infantiles. ¿Qué hace Freud? Freud compara la conducta del niño frente al animal de la zoofobia. Ubicamos, ¿no? La zoofobia sería la fobia a un animal, ¿no? Y dice que es parecida a la del primitivo, a la del hombre primitivo frente a su tótem, ¿no? Dice Freud que tanto en el totemismo como en la zoofobia se desplazan los sentimientos del padre al animal, ¿no? Como que hay una sustitución del animal por el padre. Una identificación plena con el animal totémico y una actitud ambivalente hacia él. Fíjense que están los dos tabúes, los del totemismo, no matar al tótem y no utilizar sexualmente ninguna mujer que pertenezca al tótem, coinciden exactamente con los crímenes del Edipo. Acá fíjense ya el salto que está dando Freud, ¿no? Porque ubica tanto el totemismo como las zoofobias infantiles como el Edipo, en los tres casos ubican los tabúes, ¿no? No matar al tótem y no mantener comercio sexual con las mujeres del clan. Entonces acá yo les ponía entre paréntesis, bueno, Edipo mató al padre y tomó por mujer a su madre, ¿no? Como que Edipo, digamos, que burló los dos tabúes, ¿no? Y con los deseos primordiales del niño, ¿no? Los deseos primordiales del niño también serían ocupar el lugar del padre al lado de la madre. Estos serían como el núcleo, estos deseos primordiales del niño, el núcleo de la psiconeurosis. ¿Se entiende, no? Él toma, entonces, para las zoofobias infantiles, los mismos tabúes que son los del totemismo, compara la zoofobia infantil con el totemismo y también con los crímenes de Edipo. En el texto se van a encontrar con una referencia al pequeño Hans, al caso de Hans, que ilustra el modo en el que el comportamiento del niño frente al animal se parece o se equipara al comportamiento del primitivo con el tótem, ¿no? Este niñito presentaba angustia y temor ante el caballo, ¿no? Y se negaba a salir a la calle. El padre, bueno, queda situado entonces como un competidor en relación a la madre, a quien se dirigían los deseos sexuales de Hans, y el caballo es ubicado como un subrogado del padre, ¿no? Como que el caballo, que es el objeto de la zoofobia de Hans, es objeto de ambivalencia. O sea, el caballo subroga al padre, toma al caballo en el lugar del padre, ¿no? Entonces el niño teme al animal, pero a la vez se interesa enormemente por el animal, ¿no? Lo mismo sucede con el padre. Tiene sentimientos de odio y hostilidad, que son resultado del complejo de Edipo, pero a la vez con el padre hacia el padre tiene una gran ternura. Entonces ese complejo edípico, digamos, se desplaza al objeto de la zoofobia. La ambivalencia del varoncito, digamos, con el padre, a quien quisiera desplazar al lado de la madre, pero a la vez tiene estos sentimientos de ambivalencia, de amor-odio, ¿no? De ternura y hostilidad. Bueno, Freud toma entonces de Smith, de Robertson Smith, la idea de banquete totémico para estudiar el sacrificio en el altar como una pieza esencial del rito en las religiones antiguas. Él dice que en este caso el banquete totémico es una ceremonia conmemorativa, digamos, y un acto de comunión de los creyentes con su Dios.
La sustancia de sacrificio, bueno, es la sangre de los animales sacrificados. Después esto se sustituyó con el tiempo por el vino. Bueno, nosotros con lo que más conocemos es la religión católica, ¿no? Donde se bebe supuestamente la sangre. El sacrificio de los animales fue la forma más antigua, ¿no? Cuya carne y sangre tomaban en común el dios y los adoradores. Y fíjense que yo acá les señalo con azul que era esencial que cada uno de los participantes reciban su porción de este banquete, como que todos los miembros del clan tienen que participar en el banquete y recibir su porción de este animal totémico que se sacrifica, ¿no? O sea, el banquete totémico es una ceremonia conmemorativa en la cual se sacrifica al animal totémico, y esa matanza del animal equivale a derramar sangre de la tribu, ¿no? Entonces se tiene que producir con las mismas precauciones y aseguramientos, y en una situación ritualizada. El animal totémico no se lo puede matar si no es en esta ceremonia del banquete totémico, ¿no? Es una celebración, bueno, que sucede en unas ocasiones especiales. Bueno, ahí aparece esta idea de una ocasión solemne, entonces se mata y se devora al animal totémico. Esta es una acción prohibida para un individuo y solamente legítima con la participación de todos. Ninguno tiene permitido excluirse de esa matanza en el banquete, y consumada la muerte, el animal es llorado y lamentado, ¿no? Ese lamento totémico es compulsivo, y Freud dice que es arrancado del miedo a una represalia, ¿no? Como que están cometiendo un crimen, que es el asesinato del tótem, ¿no? Entonces intentan sacarse de encima la responsabilidad por la muerte, ¿no? Bueno, a ese duelo del animal llorado y lamentado le sigue un júbilo enorme, un júbilo festivo, dice Freud, y aparece la fiesta como un exceso permitido, ¿no? Freud dice que sería como la primera fiesta de la humanidad, ¿no? Esta violación solemne de una prohibición. Y Freud se detiene acá a hablar un poco de la institución de las fiestas, que esto es así, o sea, las fiestas serían esos momentos en los cuales hay excesos permitidos por única vez, digamos, en una fiesta, se permiten ciertos excesos que en otros momentos no están permitidos. Bueno, el psicoanálisis entonces nos ha revelado que el animal totémico es un sustituto del padre, eso es lo que a nosotros nos interesa, y con ello armoniza la contradicción de que estuviera prohibido matarlo, ¿no? Aparece esta festividad y duelo en relación al asesinato, y esa es la misma actitud ambivalente que caracteriza el complejo paterno. Piensen que respecto del padre hay también esta festividad y duelo, hay también como sentimientos de amor y sentimientos de hostilidad dirigidos al padre en el complejo paterno. Entonces, Freud, de todo esto que estudió, de este análisis que realiza tan extenso, conjuga varias cosas y construye su hipótesis, ¿no? Conjuga 3 elementos. La traducción que hace el psicoanálisis del tótem, ¿no? Él dice, el tótem es el sustituto del padre. Por otro lado, él dice, el banquete totémico como el asesinato sacrificial del tótem, en una ocasión especial. Y por otra parte, la hipótesis darwiniana, que de entrada los hombres vivían en hordas, ¿no? Comandadas por ese macho que prohibía el acceso a las hembras. De estos 3 elementos que Freud conjuga, obtiene la hipótesis freudiana del asesinato del padre. O sea, Freud llega a una conjetura, él le llama una hipótesis conjetural, una hipótesis histórico-conjetural. Llega a esta conjetura, que sería que originalmente los hermanos mataron al padre, ¿no? Y el efecto paradojal es sostener la universalidad del padre, de la ley, del ordenamiento. A partir de esta hipótesis se establece una unidad insospechada, dice Freud, en una serie de fenómenos. Entonces acá está la hipótesis del asesinato del padre. Él dice, un día los hermanos expulsados de la horda, imagínense los hermanos, los primeros hombres que vivían en la horda primordial, se aliaron, mataron y devoraron, porque eran caníbales, al padre. Pusieron fin a la horda paterna. Unidos, osaron y llevaron a cabo lo que individualmente les había sido imposible,
y el violento padre era el arquetipo envidiado y temido. En el acto de devoración consumaban la identificación con él. Fíjense que aparece el término, yo acá lo subrayo, identificación con él. A esto Freud le va a llamar identificación primordial. En este acto ellos van a tomar una parte de la fuerza del padre. Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería entonces la repetición, o sea, de ahí en adelante, ¿no? Cada vez que se produzca el banquete totémico, va a ser la celebración, la repetición recordatoria de esa hazaña memorable, ¿no? Y criminal, con la cual tuvieron comienzo tantas cosas, dice Freud. Y entonces ahí reúne la serie de fenómenos: la organización social, las limitaciones éticas y la religión. Como que a partir de esta primera prohibición, ¿no?, de matar al padre, a partir de este primer asesinato del padre, se fundaron o tuvieron comienzo una serie de cosas, dice Freud. Por ejemplo, la organización social, las limitaciones éticas y la religión. ¿Por qué sucede esto? Porque tras eliminar al padre, o sea, una vez que mataron al padre y que tuvieron ese momento de júbilo, se abrieron camino las emociones tiernas y sobrevino el arrepentimiento. Nació de él la conciencia de culpa. O sea, lo que dice Freud es que muerto el padre se volvió más fuerte de lo que era en vida, ¿no? Se volvió más fuerte cuando estaba vivo. Lo que antes el padre había sostenido con su existencia, ahora los hermanos se lo prohibieron en la situación psíquica que se llama obediencia de efecto retardado. Recuerden que conocemos el efecto retardado nosotros ya de la primera parte del programa, ¿no? Esto se llama como obediencia retrospectiva, ¿no? Como que una vez que el padre murió, retrospectivamente ellos igual se imponen, ¿no?, las mismas prohibiciones. Entonces, revocaron la hazaña, declarando no permitida la muerte del sustituto paterno, el tótem, y renunciaron a los frutos de la hazaña, las mujeres liberadas. Entonces, dice Freud que desde la conciencia de culpa, el hijo varón, se crearon los dos tabúes fundamentales del totemismo, que coinciden con los dos deseos reprimidos del complejo de Edipo. O sea, Freud lo que dice es que a partir de esa obediencia de efecto retardado, los propios hermanos se impusieron los dos tabúes, que coinciden con los dos deseos reprimidos del complejo de Edipo, que van a ser esta, digamos, renunciar, digamos, a las mujeres liberadas, ¿no? O sea, la prohibición de mantener comercio sexual endogámico, ¿no?, con las mujeres del clan, y de matar al tótem. Acá yo les ponía el último punto del práctico, entonces, que es religión, eticidad, sociedad y neurosis, girando en torno a la relación con el padre. Freud dice que con estos dos tabúes comenzó la eticidad de los hombres, como si los hermanos querían vivir juntos, no tenían otra opción que erigir la prohibición del incesto. Entonces, ahí Freud dice que la sociedad descansa en esa culpa compartida por ese crimen en común. La religión descansa en la conciencia de culpa y el arrepentimiento. La eticidad en las necesidades objetivas de la sociedad, ¿no? Porque si no se imponían, si los hombres no decidían imponerse normas éticas, la sociedad no iba a ser posible, digamos, y aparece, dice Freud también, esta expiación, como habían cometido el pecado, ¿no?, del asesinato del padre, expiar esa culpa, ¿no?, esa conciencia de culpa también es la base de la religión y la eticidad. Entonces, el régimen social, dice Freud, reconoce leyes similares a dioses que transfieren al Estado el sistema patriarcal. Lo que dice Freud es que este régimen social tiene leyes parecidas a las que impondrían los dioses, ¿no? Y Freud sitúa el parricidio como el inicio de una ley para todos. Entonces, el padre abatido y restaurado se vuelve duro, ¿no? Aparece el imperio de la autoridad que alcanza su punto máximo. Yo les ubicaba esto también porque el padre de Tótem y Tabú entonces sería un padre que ubica una ley, una legalidad,
como universal, ¿no? Es un padre más universal. Es como que habla de una ley en la sociedad, de lo que está permitido y prohibido para el funcionamiento de la sociedad. Ya no es el papá de cada uno del complejo de Edipo, sino que es un padre para la sociedad. Bueno, hasta acá el texto de Tótem y Tabú. Les voy a dejar el link para que se puedan conectar a la clase de la otra comisión, de Juliana, bueno, mañana lunes 27 a las 3 de la tarde, los que quieran, que les toca el mismo trabajo práctico de 17, nada más que compartiendo el horario sincrónico de la otra comisión. Y a la vez les voy a dejar el link para consultas sobre esta clase y sobre el parcial, que es este viernes primero a las 10 de la mañana, para que tengan conmigo, si quieren, un horario de consulta, bueno, de cara a esta clase que fue así en esta modalidad con la grabación, o preguntas sobre el parcial directamente. Bueno, así que cualquier cosa me escriben o nos vemos el viernes a las 10 para alguna pregunta que puedan tener. Bueno, adiós.